creo que vamos a Mateo capítulo 19, versículo 13, donde vamos a ver tres cosas que necesitamos como creyentes. Primero, necesitamos desarrollar una buena actitud hacia los niños. Una buena actitud hacia los niños. Sé que todos aman los niños, ¿cierto? En general, hay algunos que no, que son medio ogros, pero todos amamos los niños, y nos va cambiando el Señor, pero vamos amando a los niños. Pero, ¿qué significa esto? Pero también necesitamos una buena relación con el Señor Jesucristo. Una segunda cosa muy fundamental es que tenemos que tener una relación real, importante, que sinceramente es muy difícil ver en este mundo personas como Jesús. Las iglesias están llenas de gente, pero son gente normal, son gente como del mundo. Y nosotros que somos cristianos, todos que somos cristianos en toda iglesia, debemos reflejar la presencia de Jesucristo en nosotros. Debemos reflejar. O sea, es una responsabilidad, es algo que el Señor nos va a pedir cuenta por ello, porque nosotros no somos llamados a vivir como nosotros, sino fuimos llamados a vivir como Cristo, como Él vivió. ¿Ya? Y en tercer lugar, necesitamos también una buena motivación para ministrar la palabra de Dios a otras personas. Entonces vamos a mirar en Mateo capítulo 19, versículo 13, primero versículo 13 al 15, donde Jesús bendice a unos niños. Dice, versículo 13, entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, lo primero que el Señor hace un desafío aquí, porque son sus propios discípulos los que están reprendiendo a las personas que quieren presentar niños al Señor, que quieren, por favor, aquí está mi hijo, ya, ¿podrías tú poner tus manos sobre él y orar? Y los discípulos están diciendo, esto no se hace así. No se debe hacer, no se debe molestar al maestro. Podríamos traerlo a nuestro tiempo y podríamos decir, en nuestra denominación no se hace de esa manera. Nosotros no imponemos las manos. Nosotros no oramos por los niños. No sé, podría decir muchas cosas. Pero nosotros debiéramos preguntarnos qué es correcto hacer para traer los niños al Señor. Y eso implica que nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra actitud hacia los niños. Y en esto también hay que pensar de una forma espiritual también, porque tenemos que amar los niños, ¿cierto? Es fácil amar a los niños, pero tenemos que amar los niños también en el Señor. Hay personas que tienen 50, 60 años que son niños en el Señor, que han llegado a conocer a Cristo al final de sus vidas, pero en el Señor son nacidos de nuevo, son personas que recién están conociendo el camino de Cristo y por lo tanto también tenemos que tener una actitud correcta hacia ellos. No sé si me explico, pero tenemos que hacer una aplicación espiritual a esto. El Señor dice en versículo 14, dice, Jesús les dijo, dejad
los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor había dicho aquí en capítulo 18, que lo vimos anteriormente, en versículo 6, 18:6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molinos de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, no tener una actitud apropiada hacia los pequeños, hacia los niños, es algo que va a tener consecuencias en nuestra relación con el Señor. O sea, tenemos que amar a los niños, tenemos que procurar que los niños lleguen al Señor de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Si usted dice, no, es que nosotros no hacemos eso, deberíamos hacer eso, cosa de que los niños lleguen al conocimiento del Señor. Lo que sea necesario para edificación, lo que sea correcto de hacer, debemos hacerlo para que los niños lleguen al Señor. ¿Se entiende? Deberíamos estar pensando, ¿cómo hacemos que los niños, no solamente nuestros niños, los niños que son parte de nuestra familia, sino que todos los niños que hay alrededor lleguen a conocer al Señor Jesucristo? Y eso no es solamente la responsabilidad del pastor, esa es la responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe estar enfocada en ganar las almas. Y si nosotros no estamos haciendo nada para ganar a las personas, estamos totalmente fuera de nuestro propósito. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados para ser testigos de Jesucristo, y no solamente a los adultos, también a los pequeños. Y el Señor dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. O sea, nosotros, está hablando a sus discípulos, y a través de sus discípulos está hablando con nosotros. Entonces, nosotros no debemos impedir de ninguna manera que los niños lleguen al Señor. Por el contrario, nosotros debemos buscar todas las maneras posibles para que todos los niños lleguen al conocimiento del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Aquí nosotros podemos decir, somos una iglesia pequeña, no importa, pero aquí hay personas que pueden trabajar con niños. Puede trabajar en su casa, puede trabajar en este lugar, puede trabajar en cualquier lugar con niños, para que los niños lleguen al Señor. Y nosotros debiéramos estar orando por eso. Señor, abre mis ojos para ver las oportunidades que tú me estás dando. Señor, abre puertas, abre oportunidades. Señor, abre corazones. Porque no me llamaste, Señor, para estar sentado en una silla. Tú me llamaste para ministrar, para servir, para ser testigo tuyo a todos y en especial a los niños. Dice el Señor: porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es cierto? O sea, los niños van al cielo, como hay una película, ¿entiendes? Todos los perritos van al cielo. O sea, los perritos tienen garantizado el cielo. ¿Los niños tienen garantizado el cielo? Es una pregunta difícil. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermanos, cuando un niño pequeño muere sin conocer a Cristo? ¿Qué ocurre? ¿Va al cielo? ¿Se pierde? ¿Se va al infierno? ¿Qué pasa? El Señor está diciendo acá una verdad, ¿cierto? De los tales es el reino de los cielos. Ahora, si el niño tiene garantizado el cielo, entonces el niño no necesita creer en Cristo. Estoy preguntando. ¿Dónde están los eruditos? ¿Dónde están los estudiosos de la iglesia? El Señor dice: porque de los tales. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes en la Escritura para entender
¿Qué significa lo que el Señor está diciendo acá? Vamos a ver primeramente en Salmo capítulo 51. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. Vamos primeramente a establecer un fundamento. Salmo 51, 5 está David expresando su sentir, y dentro de lo que él dice, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No significa de que la madre de David estaba pecando cuando lo concibió, significa de que la naturaleza de pecado se transfirió en el momento de la concepción. O sea, ni siquiera existía, pero ya estaba siendo originado en pecado. En Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. En el contexto de esta historia, contexto de esta epístola, el apóstol Pablo acusa a gentiles y a judíos que todos están bajo pecado y que todos están condenados. Y aquí en versículo 9 concluye diciendo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es una buena pregunta para nosotros. ¿Somos mejores que ellos? No, de ninguna manera, ¿cierto? Usted es cristiano, se viste como cristiano, va a la iglesia, habla de cierta manera, se comporta de cierta forma, pero no somos mejores que nadie. No somos mejores, somos pecadores arrepentidos que hemos confiado en el Señor Jesucristo para salvación. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces, nadie puede tener este sentimiento de: yo soy bueno, yo no he hecho nada malo, yo no miento, yo no robo, yo no hago, yo soy mejor que los demás. La Escritura dice que no hay uno en este mundo que haga el bien y que nunca peque. No hay ni uno solo. En Romanos capítulo 5, en versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado pasa por la simiente del hombre de generación en generación. O sea, desde el momento que Adán pecó, perdió la imagen de Dios y tomó o recibió la imagen de un hombre pecador. Y desde ese momento comenzó a transmitir la naturaleza de pecado de generación en generación. En capítulo 2, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí el apóstol Pablo hace una división entre personas que viven bajo la ley de Dios y que pecan. Esos bajo la ley serán juzgados. Pero aquellas personas que no conocen la ley, podríamos decir, ¿qué pasa con una tribu de indígenas que viven en el Amazonas y que nunca nadie le ha predicado el Evangelio? Aquí dice que todos los que
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, van a ser juzgados sin ley. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. En versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cada hombre, cada ser humano de esta tierra tiene secretos, ¿cierto? Pecados secretos. Y hay un día en que todos serán juzgados. Pero vamos a ver otra cosa. En capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, ¿qué dice? Tampoco hay transgresión. Hablamos de dos tipos de personas. Personas que están bajo la ley, por la ley serán juzgados. Aquellas personas que están sin ley serán juzgados. Pero también hay personas que no están bajo la ley, donde no hay ley. Quizá en capítulo 5, versículo 13, yo sé que es difícil esto, pero es importante entenderlo. Dice: pues antes de la ley había pecado, capítulo 5, versículo 13, en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dios nos ha entregado, vamos a volver a capítulo 2, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos. Dios nos ha entregado a todos nosotros su ley. No hay una sola persona sobre la tierra que no tenga a su alcance la ley de Dios, aunque no tenga una Biblia, aunque no haya una iglesia que le testifique, que le predique de la salvación. Toda persona tiene la ley de Dios. Vamos a ver eso. Versículo 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Gente que no conoce a Dios, que no está bajo la ley de Dios, pero que hace las cosas que son de la ley de Dios. Por ejemplo, gente que no cree en Dios, pero no mata, no roba, no miente. Y ellos, aunque no tienen ley, por naturaleza reconocen que lo correcto es hacer lo que la ley de Dios dice. Versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cada persona que existe en esta tierra tiene la ley de Dios escrita en su corazón. No en el órgano, sino en lo que representa ese órgano. Y dice que es la conciencia. La conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Una persona no va a la iglesia, no ha oído jamás de Dios, pero sabe por naturaleza que es malo matar, que es malo mentir, que es malo robar, sin que nadie se lo diga. Incluso la Biblia dice en Juan capítulo 3 que la gente que aborrece la ley de Dios lo hace en tinieblas. Busca las tinieblas porque sabe que lo que hacen es malo. Hoy día nosotros vivimos en un tiempo de crisis, ¿cierto?
y hay gente robando el negocio de otra persona, destruyendo. ¿Qué es lo que hacen? Se cubren. ¿Por qué lo hacen? Porque saben en su conciencia que lo que hacen es malo y es digno de castigo. Y quieren librar, o sea, quieren hacer la maldad, pero al mismo tiempo quieren librarse del castigo. Porque su conciencia les dice que lo que están haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se los manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios ha dado al hombre dos formas de testimonio. Una es la ley de Dios escrita en el corazón o la conciencia. Y también el testimonio de la creación. Todo lo que existe, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor grita que Dios es real, que Dios existe, que nuestro universo es un universo ordenado. No es una, o sea, dice los científicos, es una explosión, sale todo para todos lados. Pero sin embargo nosotros vivimos en un mundo donde hay vida, donde hay paz. Es algo realmente asombroso. Y todo lo que existe, existe con un propósito. No existe una sola cosa en este mundo que no tenga un propósito. Hasta las moscas, hasta los microbios, lo que sea, todo tiene un propósito, tiene un sentido. Y todo eso es el testimonio de Dios para toda criatura. Así que aunque la iglesia fallara en cumplir su responsabilidad de dar testimonio de la salvación, la conciencia grita que Dios existe y que hay una ley de Dios, y la creación grita que Dios existe y que todo el Señor lo ha creado con propósito. El hombre se hace culpable a los ojos de Dios cuando tiene conciencia. Y por eso que la Biblia nunca establece una edad, como decir, todos los niños de hasta 5 años son inocentes. Eso no dice la Biblia. Porque en cada caso es distinto. Y nosotros podemos ver, ¿y por qué podemos ver esto? Por ejemplo, la misma historia de Adán y Eva. Adán y Eva vivían en estado de inocencia y no eran niños. Pero llegó un momento en que Adán desobedeció a Dios y algo ocurrió. De repente sus ojos fueron abiertos y ahora entendía el bien y el mal. Ya perdió la inocencia, pero no era un niño. Vivió como un niño hasta ser un adulto. ¿Se entiende? ¿Usted cree que eso es posible el día de hoy? Sí es posible. Hay muchos niños, por ejemplo, con síndrome de Down. Son 20, 30 años y usted lo ve y es inocencia pura. Inocencia pura. O sea, es un niño. No tiene conciencia. ¿Qué ocurre si ese niño de 30 a 40 años muere? Va al cielo. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Se entiende? Ese niño no
ese niño siendo un hombre no tiene conciencia ni de la ley de Dios, ni conciencia de su naturaleza de pecado, porque es niño, es inocente. Y nosotros debemos también procurar que nuestros niños lleguen a conocer al Señor. Es una responsabilidad de los padres. Y los padres deben estar preocupados de eso, porque hay un punto donde el niño empieza a tener conciencia de bien y de mal. Y en ese momento el niño se hace responsable. Y en ese caso, si muriera, es juzgado por la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Ya? Hay otro ejemplo en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Y 40. Moisés está volviendo a contar la historia del Éxodo y ahora recuerda algo de lo que Dios dijo. En versículo 39 dice: y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. La generación de israelitas que salieron de la esclavitud en Egipto se rebelaron contra Dios. Y el Señor juró que ellos no entrarían en la tierra prometida. Sin embargo, dijo que los niños, aquellos que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, ellos sí entrarían. O sea, Dios no inculpó de pecado a la generación posterior a la generación rebelde contra Dios, porque ellos no sabían discernir, no había pecado. Y por lo tanto Dios tomó esa generación y le dio la oportunidad de ahora ser obedientes a la voluntad del Señor. Entonces podemos concluir que no hay una edad fija, sino que es cuando la conciencia del pequeño despierta y ahí el niño se hace responsable. Y sin importar si el niño tiene 40 años, lo que importa es cuando se hace consciente. ¿Ya? Entonces, hermanos, no existen los niños ateos, ¿cierto? Yo lo veo en mis nietos, porque mis nietos oran al almuerzo, cuando nos oran, no entienden, pero oran, porque así se les ha enseñado a dar gracias, a orar. Y si usted escucha a Jeremías orando por el planeta, por Saturno, ora por la mamá también, ora por el bebé que viene, ¿ya? Pero los niños no son ateos. Si usted le dice que esto es rojo, aunque sea blanco, el niño lo va a creer, porque es inocente. Entonces, por eso también nosotros tenemos que aprender a desarrollar como creyentes la actitud de niños, de creer lo que la Biblia nos enseña, aceptar lo que dice la Escritura. Bien, los niños, también se ha fijado que los niños, por ejemplo, cuentan todo. Qué inocente, ¿cierto? Llega un extraño a visitar y dice: ¿sabes que mi mamá hizo tal cosa? ¿Ah, sí? Cuentan todo, ¿cierto?
Mateo 19, versículo 16. Ya entendemos que tenemos la responsabilidad de desarrollar una buena actitud hacia los niños. Y al mismo tiempo tenemos la necesidad de desarrollar una actitud de niños. Un niño que cree, que obedece lo que se le enseña, que lo pone en práctica, pero también tenemos que desarrollar ya como adultos, como gente que ha crecido en el Señor, una buena relación con Jesucristo. Aquí en versículo 16 vamos a comenzar leyendo, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? ¿Cierto? ¿Cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Vamos a parar un momento ahí. Conocen la historia, ¿cierto? La mayoría conoce la historia. Pero partiendo por lo que dice en versículo 17, dice: ¿por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. No hay ninguno bueno, y eso coincide perfectamente con lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 3. ¿Cierto? En este mundo no ha existido ni existirá una persona buena fuera de Jesucristo. Hay uno solo bueno, se llama Dios. Cuando Él hace esta pregunta, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. O sea, ¿tú me estás llamando Dios? ¿Me estás reconociendo como Dios? Y el Señor continúa, porque todos nosotros llegamos a la salvación reconociendo que Jesús es Dios. ¿Sí o no? El que no entiende eso, no entiende el sentido de la revelación bíblica. Jesús es Dios en la carne. Fue el Verbo que se encarnó, tomó forma humana, vivió entre nosotros y murió por todos nosotros. Si Él era un pecador, era imposible que Él muriera por todos nosotros, porque era pecador igual que nosotros. Dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí está la pregunta de este joven, que yo creo que es algo que nosotros tenemos hoy día en nuestra iglesia y en todas las iglesias. La pregunta es: ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Pregunto, ¿qué mandamientos guarda usted? ¿Cuáles? ¿Cuáles guarda? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Todos. ¿Cuáles? Muy buen ejemplo. Hay algunos que guardan el mandamiento de no dejar de congregarse, pero se olvidan del resto. Y ese es el problema. Y ese es el problema que tiene este joven y el problema que tienen muchos cristianos el día de hoy, que escogen cuáles mandamientos guardar y cuáles no. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si somos seguidores de Cristo, si estamos siguiendo sus pisadas, nosotros no podemos elegir entre los mandamientos. No tenemos opción, tenemos que guardar
todos los mandamientos. Y desde el momento en que el Señor te revela, te muestra algo en su palabra que debes obedecer, tú te haces responsable de guardar ese mandamiento. Ahora tienes conciencia. Y Jesús, con muy buena voluntad, le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Son parte de los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿No falta nada? Faltan algunos, ¿cierto? Dice, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿conoce los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo? Es el número A. No está dentro de los 10 mandamientos, pero está dentro de la ley de Dios. O sea que los 10 mandamientos son solo 10 mandamientos principales, pero existen muchos más mandamientos, igual que en la vida cristiana. Igual, ¿cierto? Existe este mandamiento de no dejar de congregarse, pero hay una infinidad de mandamientos que nosotros tenemos que obedecer. Voy a Levítico 18. Estoy tratando de recordar, es 19. Por si acaso lo quiere anotar, es Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico 19, 18. El joven tiene interés en la vida eterna, ¿cierto? Y él pregunta, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y no hay ningún bien que nosotros podamos hacer porque nosotros somos esencialmente malos. Todo lo que hacemos es mal. Ninguno, no hay ni siquiera uno. Porque hasta las cosas buenas que hacemos están manchadas de alguna manera por el pecado, por el egoísmo, no sé, lo que sea. Pero siempre va a encontrar una sombra de pecado hasta en las cosas buenas. Y el punto no es hacer algo, sino es creer algo. Y ahí es muy importante que nosotros también entendamos que nuestra relación con el Señor Jesucristo no se basa en lo que hacemos, sino se basa en nuestra fe. Si usted tiene fe, usted va a obedecer todo aquello que el Señor le muestra. Todo. Es triste cuando el pastor, los líderes tienen que estar empujando a la gente a obedecer los mandamientos más sencillos. No tenemos que dejar de congregarnos. ¿Tenemos que orar, por ejemplo? ¿Cuánto tenemos que orar? Pablo dijo, orad sin cesar. ¿Tenemos que leer y estudiar la Biblia? ¿Cuántos mandamientos aparecen en la Escritura respecto a eso? Sin embargo, hay que estar motivando, empujando, suplicando para que hagan la palabra de Dios. Y eso es triste porque significa de que las personas no han crecido, no han madurado para llegar a entender su responsabilidad y entender que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, cambiamos de focus. Dice,
el versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y fíjese, versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay un cambio. Interesante, estamos hablando del libro de Mateo, que es el libro del reino de los cielos sobre la tierra. Pero el Señor también agrega que incluso en el reino de Dios es difícil que un rico deje de confiar en su dinero para confiar en Jesucristo. Note que el Señor mencionó 5 mandamientos y el Señor le da a este joven 5 mandamientos nuevos. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y aquí colapsó, porque él tenía su amor puesto en las riquezas. Y dice específicamente, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que, si lo traemos al día de hoy, este es un joven materialista. Su vida se centra alrededor de todas las cosas materiales, de los bienes materiales. Él cree que está bien con Dios cuando es prosperado económicamente, como mucha gente. Creen que Dios le está bendiciendo porque le está yendo bien en su trabajo. Pero dijo el Señor que difícilmente un rico va a entrar o en el reino de los cielos o en el reino de Dios. ¿De qué les sirve a los ricos ser tan ricos? A propósito, ¿usted ha oído esa frase, los ricos también lloran? Sepa que los ricos sufren las mismas cosas que nosotros sufrimos. Y a veces sufren cosas terribles también. Así que no crea que porque la persona es rica y se va a Europa de vacaciones, tiene una vida maravillosa. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que el Señor, cuando dijo eso, está hablando de guardaos de toda avaricia. Y lo que aparece aquí es avaricia, materialismo, idolatría en las cosas materiales. O sea, este joven ha quebrantado el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por eso que él dice, estos mandamientos sí los he guardado desde mi juventud. Y podría ser como muchos cristianos, a lo mejor miembros de esta iglesia, que si preguntamos, no, si yo leo la Biblia, yo oro, yo asisto todos los domingos, no falto ninguno. ¿Testificas? ¿Oras por los perdidos? ¿Predicas la palabra a tiempo, fuera de tiempo? ¿Buscas la salvación de la gente? ¿O solamente guardas aquellos mandamientos que te son cómodos? Y el joven se fue triste. Ahora, versículo 25 dice, sus discípulos, oyendo esto,
se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si los ricos no pueden ser salvos, ¿qué queda para nosotros? Porque los ricos tienen todo, ¿cierto? Si algo bueno va a venir, primero va a ser los ricos. Ahora, si ellos no se pueden salvar con todos sus recursos, ¿qué queda para nosotros? Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, y ahí entramos nosotros, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y aquí tenemos que desarrollar una buena motivación para el ministerio, para servir al Señor. Una buena motivación. Porque todo lo que hagamos tendrá recompensa. Todo lo que hagamos. O sea, la Biblia es clara en esto. Dios sabe exactamente cuál es nuestra entrega, cuál es nuestra consagración, cuál es el tesoro que hay en nuestro corazón, cuál es la búsqueda de nuestra vida. El Señor lo sabe. Y va a haber recompensa por eso. Ahora, probablemente alguno está pensando, o sea, ¿tengo que dejar a mi esposa y tengo que dejar a mis hijos? No. Sino que las cosas de Dios se convierten en una prioridad. No, yo no voy a la iglesia, es que mi esposa no me deja. ¿Le pasa? A muchos le pasa, aunque nos riamos, ¿cierto? Pero a muchos le pasa que porque alguien no está de acuerdo, nosotros dejamos de hacer lo que sabemos que es correcto. Porque para nosotros esa persona o esa cosa o el trabajo, lo que sea, se convierte en una prioridad y por lo tanto eso es más importante que hacer la voluntad de Dios. Y el Señor está diciendo que nosotros tenemos que tener una buena relación con el ministerio. Tenemos que poner la prioridad en las cosas que Él ha mandado. De lo contrario, no vamos a recoger nada. Y vamos a estar como los niños, ¿cierto? Mirando cuando a otro niño le dan un chocolate así grande y está mirando. Acuérdense de mí. Y no hay nada para ti. Entonces nosotros necesitamos desarrollar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo usted por la causa del Señor? ¿Cuál es su prioridad? ¿Su trabajo? ¿Correcto? ¿Cierto? La Biblia nos dice que el que no trabaja, no coma, ¿cierto? Tenemos que trabajar. Pero a pesar de tener un trabajo, de tener ocupación, de tener un matrimonio, de tener una familia, nosotros tenemos que encontrar la manera de equilibrar todas esas cosas y servir al Señor y no usar esas cosas como una excusa para no servir al Señor. Nosotros debemos estar pensando de qué forma llevo personas a los pies del Señor Jesucristo. Nuestra mente, nuestra meditación, nuestra oración debe estar enfocada en eso. ¿Cómo llevo fruto? Porque la Biblia me dice en Juan capítulo 15, versículo 8, que por el fruto Dios es glorificado. Por lo tanto, yo debo tener fruto en mi vida. Si no hay fruta en mi vida, fruto espiritual que glorifique al Señor, no tengo nada. Solamente tengo una religión.
Y sabemos que la religión es algo vacío, es algo muerto, es algo de rituales. Pero les digo que hay muchos bautistas ritualistas. Hay muchos evangélicos ritualistas que no tienen una verdadera relación ni con el Señor ni con el ministerio. Y solamente quieren sentirse bien en su conciencia y no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hechos, capítulo 2, no recuerdo bien, Hechos 2:30. Hechos 2. No, disculpen, es una anotación equivocada. Bien, vamos a concluir ahí. Vamos a orar.